temperatura, hay una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Y esta presión de vapor de agua humidifica, es decir, disminuye la presión. Entonces tenemos que mejorar la fórmula. A estos 760 le vamos a restar 47. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer en un paréntesis y lo multiplicamos por 0.21. Y este resultado nos va a dar 149. Conoce la PiO2. ¿Listo? PiO2. Este aire, esta PiO2, tiene que llegar al alveolo. ¿No ven? Entonces, en el alveolo, pues lo que pasa es que hay dióxido de carbono. ¿No ven? Entonces, a toda esta fórmula, chicos, a toda esta fórmula, lo copiamos básicamente y lo cerramos en paréntesis así. Y a todo esto le restamos, atención, le restamos la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir. Pero esta presión le tenemos que dividir por 0.8. ¿Ya? Y toda esta fórmula se conoce como presión alveolar de oxígeno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ya usamos aquí la presión arterial de dióxido de carbono? Porque ya se mezcla, pues en el alveolo ya hay un contenido de dióxido de carbono importante porque este está saliendo. Entonces se llega a mezclar con este oxígeno, ¿ya? Y por esa razón ya es importante pues que tomemos en cuenta a esta presión arterial de dióxido de carbono. ¿Listo? Ojo, la presión arterial, no la presión alveolar de dióxido de carbono, porque si bien se puede calcular esta, en la práctica no es útil. O sea, en los hospitales no he visto que digan cuánto de presión alveolar de dióxido de carbono tiene o cuánto de expiración de dióxido de carbono tiene. O sea, eso generalmente no se lo pide, ¿ya? Pero creo que en las teóricas les han dado, ¿no ve? Una fórmula que, la verdad no creo que les pregunten, pero pues por si acaso, ¿no? Entonces así tenemos la presión de inspiratoria de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno. ¿Ok? Así se obtiene. Ahora sí, a ver, usamos esto. Ya, miren, aquí está lo que hemos venido diciendo acá. Esto es la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente. Esto es la presión inspiratoria de oxígeno, porque aquí está humidificado, 149, aquí es 150, y aquí está la presión alveolar de oxígeno. Y eso no les he dicho, ¿no? Es 100, generalmente 100 o 109 algunos lo toman, ¿ya? 100 o 109, depende de la fórmula que vayas a usar. Bueno, yo recomiendo usar esta dividido entre 0,8, pero si en teóricas les han dado otra fórmula, pues usen esa nomás, ¿ya? Y, sí, esta presión arterial de dióxido de carbono, obviamente les van a dar un valor normal, supongo les dirán en la altura o en la costa. En la costa, la presión arterial de dióxido de carbono es 40, ¿ya? Y en la altura es 30. Entonces tengan eso en cuenta. 40 a nivel del mar y 30 milímetros de mercurio en la altura. Entonces, una vez acá, ¿qué se llama? El oxígeno, pues ya está listo para pasar, ¿no ven? Y lo que ocurre es esto, mira. Aquí tenemos 109 o 100 de presión alveolar de oxígeno y tenemos 40 de presión arterial de dióxido de carbono. Aquí en el alveolo. Este de acá es el lado venoso del capilar. Aquí está la vena. Aquí en la vena tenemos una presión de dióxido de carbono de 46. ¿Ya? 46. Y acá una presión de oxígeno de 40. Entonces,
Aquí es 46, algunos dicen 45. 46, ¿es mayor o menor de 40? Es mayor. Y un gas siempre va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. ¿No ven? Entonces, mira, de 46 es mayor que 40, entonces el dióxido de carbono se pasa nomás. ¿Ya? Se pasa. ¿Listo? Pero, aquí ya es importante el coeficiente de difusión de un gas. El coeficiente de difusión de dióxido de carbono es de 20 y el de oxígeno es de 1. Es decir, el dióxido de carbono pasa más fácilmente, es altamente difusible, a diferencia del oxígeno. Por eso solo se necesitan 40, 46, 6 milímetros de mercurio de diferencia para que el dióxido de carbono se pase al alveolo. Poquito. ¿Por qué? Tiene 40. Y aquí es 100. ¿No ve? Entonces, aquí es 100, aquí es mayor y aquí es 40, es menor. De un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Por esta razón, pues, el oxígeno pasa desde el alveolo hacia el capilar, hacia el lado arterial ya, hacia el lado arterial. Pero aquí hay un error. Mira, aquí dice 100, 100, 100, no es así. Generalmente suele pasar 97 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque hay chance. Ya, es decir, sería lógico, ¿no? Si quiera 100, pues que pasen los 100, ¿no? Todos contentos, pero no pasa eso. De estos 100 pasan 97. ¿Por qué hay estos shunts? Las venas de Tebdecio que desembocan en el seno coronario, las venas bronquiales y además hay alguna alteración BQ en la zona 3. Entonces hay shunts normales que disminuyen esta difusión de oxígeno, por lo cual ya no es 100 como tal, sino es 97, es un poquito menos, un poquito nomás. Ok, entonces a esta diferencia, chicos, esta diferencia entre el alveolo o de concentración, mejor dicho, esta diferencia en volumen de concentración, como tú quieras, del alveolo con la arteria se conoce como gradiente alveolo arterial de oxígeno, que se obtiene así. De esta, la presión arterial de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Presión alveolar menos presión arterial de oxígeno y así obtienes el gradiente alveolo arterial. ¿Listo? Entonces, esto ocurre en una membrana, en la famosa en una basera, mejor dicho, en la primero, el surfactante. Segundo, los neumocitos tipo 1. Tercero, la basera o la membrana basal alveolar. Cuarto, el intersticio. 5, la membrana basal capilar. Y 6, el endotelio capilar. ¿No ven? Entonces, estas son las 6 capas. Algunos toman en cuenta a la membrana de los eritrocitos más y por eso dicen 7. ¿Ya? Pero pues, depende cada uno, como lo vea. Entonces, estas son las capitas que tiene la basera alveolo capilar, que por aquí pasa oxígeno y esto depende de la ley de Fick. ¿Ya? Aquí está el coeficiente de difusión que les decía, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, gracias a esta ley de Fick, es que tenemos pues esta difusión de gases, ¿ya? Donde nos dice que la ley de Fick, que la difusión de un gas es directamente proporcional al área de superficie, a la temperatura, que no está aquí, falta temperatura, a la diferencia de presiones que existan entre la arteria y el alveolo, y además del coeficiente de difusión de los gases que están aquí. ¿Listo? Todo esto, esta difusión del gas es directamente proporcional con esto, es decir, si hay más área, más diferencia de presión, más temperatura, pues vas a aire, tranqui, no hay lío. Pero
la difusión del gas es inversamente proporcional al espesor, ¿ya? Al espesor de la, ¿no? al espesor de la membrana, al espesor de esta vasera. Es decir, si la vasera es más espesa, más espesa, digo, tiene más espesor, el gas va a pasar menos, va a haber menos difusión de gases. A eso se refiere. Bien. Ahora pasamos al transporte de gases, ¿ok? O sea, ya sabemos cómo el oxígeno ha llegado pues al alveolo, ahora ya está en la arteria, ¿no? Ahora vemos cómo se va a transportar, sencillo. Primero vemos que la difusión pasiva de oxígeno desde el alveolo al capilar se conoce como oxigenación. Y esta oxigenación tiene medidas. ¿Listo? Las famosas medidas de la oxigenación son la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno, la PAFI y el índice de Kirby y el gradiente alveolo arterial. Es decir, con estos 4 parámetros podemos medir el oxígeno de un paciente. Mira, sencillo, ¿no? Estos 3, bueno, básicamente los 5 son mediante el laboratorio. El laboratorio, excepto uno, que es la saturación de oxígeno, que lo medimos con el oxímetro, ¿no? Pero pues la saturación periférica de oxígeno es esa la que medimos, ¿ok? Con el oxímetro de pulso. La imagen que vemos acá es el resumen de todo, ¿ya? De todo. El oxígeno difunde, o sea, por difusión pasa a la arteria, al capilar, y de acá se divide en 2. Ya, o sea, el oxígeno no se divide, sino se transporta de 2 formas. Libre. Así se transporta el oxígeno. En un 1.5%, o algunos dicen inclusive 3, ¿no? 3% es de forma libre. Y en un 97% es unida a hemoglobina. Así se transporta. ¿Ya? Ok, un momento, por favor. Todo esto. Ya. Entonces, veamos este oxígeno primero. Un momento, por favor, estoy buscando una imagen. Y esto es dióxido de carbono. Ya. El oxígeno, chicos, digamos que esta es este es el eritrocito y esta es la vasera, ¿no? Entonces, el eritrocito va a llegar, no, pues hemos dicho, el oxígeno va a llegar acá y se introduce a el eritrocito, específicamente la hemoglobina, y forma así oxihemoglobina, ¿es cierto? Oxihemoglobina. Otro porcentaje de este eritrocito pues va a pasar y se va a transportar de forma libre. Entonces, esta forma libre que vemos acá, esta vamos a estudiar primero, es pues así, miren, es una pelotita que pues va a estar rebotando así, pa, 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 pa. En su choque con el vaso sanguíneo o con las superficies que vaya a haber ahí, va a determinar una presión. Estos choques determinan una presión, que es la famosa presión arterial de oxígeno. ¿Ok? Entonces la presión de oxígeno de arterial de oxígeno. Entonces, mide biometría. Así. Eso ocurre, o sea, esto del oxígeno disuelto ocurre gracias a la ley de Henry, ¿ya? La cual nos dice que la presión,
La presión parcial de un gas va a ser directamente proporcional a la concentración de esta, inversamente proporcional a su solubilidad. ¿Listo? Esta es la presión de Henry. Perdón, la ley de Henry. Sí, a esta ley para esta ley debemos ver el coeficiente de solubilidad. Y aquí está, 0,024 para el oxígeno y 0,57 para el dióxido de carbono. Con esto estamos viendo que el oxígeno es más soluble, es decir, que pues pasa por el dióxido de carbono es el más soluble, es decir, es 20 veces más soluble que el agua, que el oxígeno, ya que estoy diciendo, más soluble que el oxígeno, por ende, pues trae no, sin duda. Entonces, 0.024, pero esto es para 760 milímetros de mercurio. Y eso pues así no nos sirve. Tenemos que hacerlo para 1 milímetro. Sacamos de la de y tenemos 0.003 ml de oxígeno. Pero pues todavía nos falta un poquito porque tenemos que llevarlo a 100 ml. Entonces esto lo multiplicamos por 100 ml y ahí obtenemos el valor final que es 0,3 ml de oxígeno pues que se transporta, ¿no es cierto? Casi. 0,03. Ya las matemáticas me están fallando. No sale 0,03. Este es el valor principal. Ya, ahorita esto es para 1 milímetro de mercurio. Aquí, ya no, si multiplico esto voy a confundir más, ¿no? Entonces, este valor que ya hemos obtenido para 1 milímetro de mercurio lo llevamos lo llevamos a la presión, a esta ley de Henry, o sea, ya lo llevamos aquí. Aquí a la concentración. Y por ende, pues ya tenemos, ¿no es cierto? Ya básicamente lo que vamos a hacer es formular la presión material de oxígeno por la solubilidad. ¿Listo? Entonces, hemos despejado esto, ¿no? Esto pasa aquí y esto pasa a multiplicar y esto pasa pues de este lado, así como a ser el principal. Entonces, multiplicamos la presión arterial de oxígeno por la solubilidad, es decir, 0.003 por, digamos, 90, ¿no? O 97 si deseas. Entonces, ahí sí vamos a obtener 0,3 ml de oxígeno, o mejor dicho, de concentración de oxígeno. Y esto 0,3, pues si lo llevamos a porcentaje va a ser a 3%. ¿No ve? Entonces, de ahí viene pues esos 3%. Ahora, eso es con la parte libre. Ahora que midemos esta parte, una hemoglobina, una hemoglobina tiene 4 y un glóbulo rojo, así, tiene 4 hemoglobinas. Cada hemoglobina de estas tiene un hierro. ¿Listo? Entonces, si son 4, va a haber 4 hierros en estado fesoso. ¿No ve? Y este es el encargado de transportar oxígeno. En pocas palabras, una hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. ¿Ya? Una hemoglobina. ¿Por qué? Un átomo de yeso puede transportar un oxígeno por esa razón. ¿Ya? Por eso transporta la hemoglobina oxígeno, por el yeso. Pero pues esto no está bien así, tenemos que llevarlo al sistema internacional. Entonces decimos que 1 gramo de hemoglobina es igual a 1.34 ml de oxígeno.
¿Ok? Entonces, manejamos eso. Eso es lo importante. Y además, acá le tenemos que multiplicar una cosita más, la saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno. ¿Ok? Ahora, esa saturación de oxígeno, y aquí lo haremos, mira. Esa saturación de oxígeno es así más o menos. Digamos que este es un auto, ¿no? Este es un autito así todo bonito, que tiene espacio, tiene asientos para cuatro hemoglobinas. No, perdón, 4 oxígenos. ¿Ya? Si es que el oxígeno, digamos, aquí está un oxígeno, aquí está otro oxígeno, ya se ha llenado la mitad. Eso quiere decir que el auto, la hemoglobina, se ha saturado al 50%. Sea hasta la mitad, ¿no ves? Si solo tiene 4 asientos. Si aquí ha llegado otro oxígeno más, ahí está saturado al 75%. Y si ha llegado otro oxígeno más, pues eso es un 100% de saturación. ¿No ven? Entonces, esta saturación, lo importante de esta es que el 50% se satura rápido, chicos, al toque. ¿Ya? Rápido se satura. Y el otro restante es pues lento, es decir, este es de carga rápida y este es de carga lenta. Pero pues lindo sería manejar así un autito, este ejemplo, ¿no? En medicina, pero no, manejamos en nuestra carrera esta curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? En la que vemos básicamente ese casito. Mira, aquí en la transversa vemos la presión parcial. Aquí está en torno, ¿no? Pero milímetros de mercurio es lo mejor. Ya, estos milímetros de mercurio. Presión parcial de oxígeno, eso no dice. Y aquí en la vertical estamos con la saturación, saturación de oxígeno. ¿Ya? Mira, aquí está la saturación al 50%. Es decir, aquí, justamente aquí donde estoy señalando con la flecha, el auto, la hemoglobina ya se ha llenado a la mitad. Entonces se ha saturado al 50%. Y la pregunta es, ¿a qué presión, a qué nivel de presión parcial de oxígeno se ha saturado esto? Y la respuesta siempre es a 27 milímetros de mercurio, siempre. Este punto de acá, vean, esta intersección viene acá 27, paf, 50, paf. Esta intersección de acá se conoce o se llama P50. Entonces, esta P50 es la más importante, chicos. ¿Por qué? Suele irse a la derecha, a la izquierda en este caso, y a la derecha. ¿Listo? Ahora la pregunta es, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a la derecha? ¿Cuándo a la izquierda? Ahorita estamos en el alveolo. ¿Ya? Entonces, todos estamos en el alveolo. Entonces, estamos aquí, miren. Aquí. El aire, más que en el alveolo, estamos ya en esta parte, o sea, axitos estamos, ¿bien? Axitos. Ahí estamos. Estamos viendo eso. Ya hemos visto la parte disuelta. Ahora veamos la parte unida de hemoglobina. Como estamos ahí, como estamos cerca del alveolo, la curva, o sea, la P50 se va a ir a la derecha. Ya, no, perdón, a la izquierda. A veces me confundo con esto, ¿no? Si es a la izquierda o a la derecha. Ahorita la imagen la estamos viendo a la izquierda, listo. Entonces, la curva se va a dirigir a la izquierda, la P50. ¿Por qué? Por estas causas, vean, más pH, menos dióxido de carbono, etc. Pero esto es lógico. Mira, de aquí va a salir una pregunta de tu examen final. ¿Por qué la curva se dirige a la P50? ¿Se va a la derecha? Perdón, a la izquierda. Perdón, tengo esa dificultad, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Por qué la P50 se va a la izquierda en el alveolo? ¿Por qué? Porque primero hay más, aquí no está, justamente esa no está la primera, hay más presión de oxígeno. Porque estamos en el alveolo, entonces, pucha, de 100 han pasado 97, hay mucha presión de oxígeno. Esa es una causa para que la curva se vaya a la izquierda. Otra, que la presión arterial de dióxido de carbono está disminuida. ¿Por qué?
porque el dióxido de carbono se está saliendo del alveolo. Entonces, al salirse, está disminuyendo su concentración, por ende también su presión. Ahora, el dióxido de carbono es pues un ácido. Si este dióxido de carbono es un ácido, ¿qué va a pasar con el pH? Se están saliendo los ácidos, por ende el pH va a ser mayor, es decir, el pH va a ser alcalino. ¿No ve? Porque están disminuyendo los hidrogeniones. Ya el dióxido de carbono forma hidrogeniones que dan un estado ácido. Si se sale el dióxido de carbono, ya no hay quien de hidrogeniones, por ende el pH ya no es ácido, es básico. El pH es básico, por ende está más de 7.4. ¿No ven? 2, 3, 4. Por la disminución del difosfoglicerato. El difosfoglicerato se encuentra o viene de los glóbulos rojos y pues es también un ácido básicamente, ya da carga negativa, entonces bajan, no más que carga negativa. Entonces, difosfoglicerato, que es un ácido, por ende también pues el pH aumenta, se vuelve alcalino. Y por último, la temperatura. Cuando hay menos temperatura, el cuerpo está en menos temperatura, el hemoglobina capta más aire. No, pero capta más oxígeno. Ahora ya me confundí. Capta más oxígeno. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿cómo les digo esto? Hay una forma fácil de acordarse de esto, la temperatura, porque como ves, algunos bajan y algunos descienden, ¿no? La forma en que cuando yo era estudiante, la forma de acordarme era que el pulmón pues tenía aire frío, yo decía, ¿no? Entonces, como es aire frío, estoy en el alveolo, entonces la disminución de la temperatura hace que pues la curva se desvíe a la izquierda, ¿ya? Entonces yo me acordaba así, porque yo estoy en el alveolo y ahorita hay aire frío, ¿ya? Entonces la disminución de la temperatura curva a la izquierda, ¿ya? Entonces así, todo con lógica. Pero no hemos dicho algo importante. ¿Qué significa que la curva pues se dirige a la izquierda? Que la P50 se dirige a la izquierda porque la hemoglobina necesita de menos presión, es decir, mira, aquí ya digamos estamos, qué sé yo, a 10, digamos, ¿no? A 10 es menos de 27 milímetros de mercurio, es menos de lo normal. Por ende, la hemoglobina se satura a menos presión de oxígeno debido a que hay una alta concentración de este. ¿Ok? Entonces, por esa razón o para esto, o mejor dicho, por esto, la P50 se dirige a la izquierda en el alveolo. ¿Ya? Y este efecto se llama efecto Haldane. ¿No ven? Este es el famoso efecto Haldane. ¿Ok? Listo, pues. Ahora ya sabemos por qué el oxígeno pues está así, ¿no? O sea, ya sabemos por qué el oxígeno ha llegado a ver, les mostraré en la imagen. O sea, ya sabemos esta parte bien. Ya sabemos por qué está aquí, por qué es 98, por qué es 3%, 97%. Ya sabemos por qué, ya sabemos cómo se van a transportar. Ahora, eso lo podemos calcular, les cuento, con la fórmula del contenido arterial de oxígeno. ¿Ya? En esta fórmula vemos dos cosas. Primero, la fracción unida a la hemoglobina y la fracción libre. Vemos esas dos cosas. Mira, la fracción unida es dependiente de, uno, la concentración de hemoglobina, es decir, porque está unida a esta, ¿no ve? Dos, a la capacidad de carga, que es 1.34, es la capacidad de carga que tiene el oxígeno, la hemoglobina. Y tres, por la saturación de oxígeno. ¿Ya? Entonces, estos tres parámetros determinan la fracción unida de oxígeno, la fracción unida de hemoglobina, obviamente, ¿no? De oxígeno. Entonces, así no te olvides, porque esto es lógico, ¿no ve? Ves hemoglobina, la multiplicas por 1.34 por saturación de oxígeno, porque estos tres determinan la fracción unida. ¿Ya? Eso no te olvides. Y la fracción libre, pues está determinada básicamente por la presión arterial de oxígeno y la solubilidad, que es
conseguimos por la ley de Henry, ¿no ven? Por la ley de Henry. Entonces, ahí está la fracción libre más la que hemos visto. Ya tenemos estas dos. Y así lo sumamos, pues. Porque fracción libre más fracción unida y tenemos el valor normal que es de 20 ml por cada 100 ml de sangre. ¿Ya? Pero en esto es pues, el contenido arterial, o sea, es lo que hay en la arteria. La vena también tiene cierta cantidad de oxígeno. No es sangre desoxigenada como tal, sino es sangre con poca cantidad de oxígeno, pero con un poquito más de dióxido de carbono. Entonces, ese contenido venoso de oxígeno, así se llama, contenido venoso de oxígeno, se saca de igual manera. Era hemoglobina, 1.34. Presión venosa de oxígeno 100 ml de sangre. Entonces, estos parámetros, estos de acá, los vas a hallar con la gasometría. ¿Ok? Este también, la saturación de oxígeno. Listo, entonces esto es importante. Al año en shock lo van a volver a llevar, pero ya no pues así tan masticadito, ¿no? Pero sí lo van a volver a llevar, así que, pero ahora ya conocen la lógica, ¿no? Ya saben cómo es que se forma esta fórmula. Ahora, el dióxido de carbono, chicos, es transportado así, miren. Volveremos a la imagen esta de acá. El dióxido de carbono el eritrocito llega a que rojo, ¿no? Ahora ha llegado a las células, pues. Ahora tiene que soltarse, ¿no ve? Tiene que soltarse esta hemoglobina, este oxígeno de la hemoglobina. ¿Y cómo se suelta esta cosa? ¿No ve? Ya. Aquí está una célula. Aquí está otra célula. La célula forma gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Okay? Harto dióxido de carbono. Entonces, el eritrocito está llegando tranqui, lleva sus... Aquí está su a ver, ¿dónde la hacemos aquí? Hemoglobina más oxígeno, la oxihemoglobina. ¿No ven? Este dióxido de carbono es el responsable indirecto, le vamos a llamar, de que esta hemoglobina se separe. ¿Por qué? El dióxido de carbono va a ser transportado de tres maneras. Vean, una forma libre, una forma unida a la hemoglobina y una forma en bicarbonato. Esas son las tres formas de transporte. Ya. El dióxido de carbono cuando entra a la célula, o sea, aquí al eritrocito, se va a unir al agua. Es decir, dióxido de carbono más agua. ¿Ya? Anhidrasa carbónica, ya conoces la historia, da como resultado bicarbonato más hidrogenión. ¿Lo ven? Este hidrogenión es el responsable directo de que la hemoglobina se separe del oxígeno, ¿ya? Y así forme su HHB, ¿no? La famosa desoxihemoglobina. Este es desoxihemoglobina, por si acaso les pueden preguntar, ¿no? Desoxihemoglobina es la unión de hemoglobina más un hidrogenio, ¿ya? Entonces, esto hace que esto se separe, pues. La concentración, o sea, la acidez hace que el oxígeno se salga, se libere de la hemoglobina y por ende este va a pasar nomás. Pasa aquí a la sangre y luego pasa al intersticio. Ahora tú dirás, ¿por qué? Mira, la hemoglobina, el oxígeno aquí estaba con una presión en la sangre de 97 milímetros de mercurio. ¿No ven? En la sangre estaba esto.
En el intersticio les cuento que esto es menor. Ya, en el intersticio esto es, pues, a ver, 40 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno. Entonces, mira, aquí es mayor, ¿no ve? 97 es mayor que 40, entonces pasa aquí. Y en la célula la presión de oxígeno es 23 milímetros de mercurio. Entonces, de 40 pasa nomás, pues pasa a 23, así todo por difusión. ¿Ya? Entonces así es que pasa el oxígeno a la célula y pues luego ya es usada en sus procesos metabólicos. Ese es el fin del oxígeno. Luego de este inicia pues el dióxido de carbono. Que se transporta de estas tres formas. De forma libre, de forma libre en un 70%. Y en forma de hemoglobina, aquí, o sea, aquí no lo he mencionado, ¿no? Pero sí, lo he borrado, de hecho, aquí está hemoglobina. Entonces, esto es un 23%. Entonces, ahí ya tenemos 100%. ¿No ve? Y la pregunta que también siempre está, ¿cuál es carbamino y cuál es carboxi? Esta que tiene dióxido de carbono 2, o sea, dióxido de carbono, más hemoglobina forma carbamino, amino. Y otra, la carboxi, hemoglobina, es pues con monóxido de carbono, es decir, monóxido de carbono, así solo CO, ¿no? Entonces, eso es monóxido de carbono más hemoglobina, eso sí forma carboxihemoglobina. Cuidado, te pregunte, ¿ya? Así que ya sabes que es así, ¿no? Unida a la hemoglobina, ya está, 23%. Como hemos dicho acá, se forma el bicarbonato. Entonces acá está el bicarbonato. Lo mismo, hay anhidrasa carbónica en el plasma, entonces así se forma el bicarbonato. Y la porción libre, que es el 7%, determina la presión arterial de dióxido de carbono. O más importante aún, la presión venosa de dióxido de carbono. ¿Ya? Aquí es básicamente lo mismo. ¿Ya? Aquí está desoxihemoglobina, carbaminohemoglobina, etcétera, cómo el oxígeno sale, cómo se separa, etcétera. ¿Listo? De hecho, era mejor que lo explique acá. Ya. Entonces hemos visto que el oxígeno se ha separado de la hemoglobina. Han dicho, no, yo no voy a estar contigo ya. Entonces se ha ido. ¿Por qué? ¿Quién ha sido la responsable aquí de que esta parejita se separe? El hidrogenión. Pinche hidrogenión. ¿Eso qué significa? Que en las células se libera gran cantidad de dióxido de carbono que se va a convertir en hidrogenión que va a separar esta linda pareja. Mira lo que te estoy diciendo. Una causa para que se libere oxígeno son los hidrogeniones. Por ende, si es que se libera el oxígeno, ¿qué va a pasar? El oxígeno se entra, digamos, todo se entra a la... ¿dónde está? ¿Cómo? Ya, el oxígeno, ¿cómo se entra? ¿No es cierto? No, ya se hemos explicado. El oxígeno se entraba a la célula. Listo, magnífico. Si el oxígeno se entraba a la célula, ¿qué pasa? Disminuye su presión. Ya, disminuye la presión famosa P a la derecha, la disminución de presión de oxígeno, porque se va a la célula, ¿no es cierto? Aparte, otras causas es la elevación de dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Por qué? El incremento de dióxido de carbono, y aquí no es tanto, aquí ponemos más presión de dióxido de carbono, pues está viniendo de la célula, de un lugar pues que hay gran concentración de dióxido de carbono, por ende aumenta su presión y esto hace que se produzca más cantidad de hidrogeniones. Ya allí, aquí no está tampoco, entonces más cantidad de hidrogeniones. Esto hace que el pH sea ácido, el pH baja, ¿no? Y también los eritrocitos, como hay menos oxígeno, bueno, en sí tienen metabolismo anaerobio, pero
también hacen más con 2,3 difosfoglicerato. Esto aumenta. Y a su vez este 2,3 difosfoglicerato incrementa bueno, no es esto es acá, la acidez. ¿Listo? Entonces hay más acidez, por ende, la hemoglobina necesita de mayor presión de oxígeno para poder saturarse. Esto quiere decir que lo normal era 27, ¿no ven? Cuando la curva se desvía a la derecha, necesitamos más, por ejemplo, 40 milímetros de mercurio para que esta hemoglobina se sature. Eso significa el desvío a la derecha, ¿ya? El desvío de la curva. Y esto es conocido como el efecto Bohr. El efecto Bohr. ¿Ya? Bohres. ¿Cómo te acuerdas cuál es Hallan, cuál es Bohr? Bohr tiene una una Bo básicamente de botar, ¿ya? Bota oxígeno. Eso es Bohr, ¿ya? Efecto Bohr, bota oxígeno a la célula. Listo, con eso te acuerdas de toda esta lógica, ¿ya? Y además, aquí dice alta temperatura, ¿no? Sí, cuando hay mucha temperatura, el oxígeno no se une fácilmente a la hemoglobina, ¿ya? O sea, necesita de más presión para ser transportado. Pero te puedes acordar de una manera más sencilla si es que pues ves el tejido, la célula es calientita, ¿no es cierto? Por sus mitocondrias y demás. Entonces, como la célula es calientita, tiene más temperatura. Y como estamos ahorita ya en las células, entonces más temperatura, por ende desvío a la derecha. Lógico, porque hay más acidez, más dióxido de carbono, más hidrogenión, menos presión de oxígeno. Lógico, ¿no ve? Y además, ¿por qué se ha gastado el oxígeno? Porque ha producido más temperatura. Más lógica todavía, ¿ya? Así que estas cosas de acá, la baja de temperatura, que la alta temperatura, el pH bajo, el pH alto, no te lo memorices. Te vas a confundir y vas a perder un punto fácil de ganar. Todo con lógica, ¿ya? Todo con lógica y la logras. Entonces, la gasometría es el examen con el cual el laboratorio es el examen de gabinete que nos va a ayudar a pues, determinar estos parámetros. El pH, la presión arterial de oxígeno, de dióxido de carbono, bicarbonato, bases, saturación de oxihemoglobina y el índice de Kirby. ¿Ya? Básicamente estos de acá te va a dar que se llama la gasometría. ¿Listo? Entonces aquí están los valores normales del IVA. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está, esto sí, tómalos en cuenta, tal vez te vayan a preguntar. La presión arterial de oxígeno, eso también tienes que conocerlo. En la altura es 60 y en la costa es 90. Y el dióxido de carbono en la altura es 30 y en la costa es 40. Ahora, esto te acuerdas así bien sencillito, mira. En el oxígeno, la presión arterial de oxígeno, te acuerdas del famoso 90-60-90. A ver. 90-60-90. Entonces, 90, el más alto, es de la costa y 60 es de la altura. Ya así sencillo, ¿no? 90, 60, listo. Y el dióxido de carbono, te lo acuerdas, es recordando un cuadrado. ¿Listo? El cuadrado tiene 4 puntas, de los cuales, pues, decimos 4. 40. Eso es en la costa. Y en la altura, pues, le hacemos un triángulo. 3 puntas, por ende, 30. ¿Ya? Y así nomás te acuerdas. 30, 40, 60, 90, 60, 30, 40. El bicarbonato sí es variable, les cuento, porque algunos dicen 26, otros 24, aquí maneja de 19 a 22, pero pues lo que he visto normalmente es que toman hasta 26, ¿ya? De bicarbonato. De 19 a 26. Pero ustedes tomen lo que les dan, lo que les han dado en que se llama en su teórica, porque de ahí les van a preguntar también. Aquí, por ejemplo, dice 27, pero pues, en 26 se maneja a nivel del mar, ¿ya? Y el índice de Kirby
o PAFI es de 200 en la altura y de 300 en la costa. ¿Okay? Aquí te traigo una vez más las fórmulas y esto que es la disponibilidad de oxígeno. Esta disponibilidad de oxígeno es el oxígeno que te decía que se sale o se separa de la hemoglobina. Cortan con la hemoglobina, ¿no ve? Y este oxígeno pues ya está solito y dice, ya estoy disponible para una célula. Qué bien, entonces eso se llama disponibilidad de oxígeno o delivery de oxígeno también se llama, que se lo halla así, el índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Su valor normal es este, ¿ya? Y luego, pues, este oxígeno se entra aquí, pues se lo consumen, ¿no ven? Entonces, ese consumo de oxígeno se lo define así, VO2. Este es el consumo de oxígeno. Y eso se saca con el índice cardíaco, que les sugiero buscar la formulita. ¿Ya? O tal vez les han dado una fórmula en teóricas, así más propia. Usen esa, ¿ya? Porque si no, o sea, yo conozco una fórmula, otros conocen otra fórmula. Es igual al gasto cardíaco en litros por minuto sobre la superficie corporal total. Y esto de la superficie corporal total, pues varía. Si es que tienes, ¿cómo era? 10 kilos. Si es que tienes menos de 10 kilos y más de 10 kilos, ¿no? Si es que tienes menos de 10 kilos, pues tienes que hacer otra operación que, pues, la verdad ahorita no me acuerdo bien. Pero puedes seguir esta, pero la verdad no creo que les digan esta de acá, porque sí se quiere, pues, memorizar números y demás variables, pero sí sepan hallar la fórmula, el índice cardíaco. ¿Ya? Tal vez les dan la superficie corporal total, magnífico. ¿Ya? Pero por si acaso búsquense otra formulita o la fórmula que les han dado en teóricas. El valor normal de índice cardíaco va de 2,5 hasta 3,7 litros minuto metro cuadrado. ¿Ya? Entonces así se halla, listo, ponen acá el índice cardíaco, contenido arterial ya saben cómo y lo multiplican por 10, listo. En el consumo de oxígeno, ¿ves esto? Mira, como se ha consumido el oxígeno, ¿qué va a pasar? Va a haber ya una concentración venosa. Siempre la concentración arterial va a ser más, digamos 20. Y aquí el contenido venoso, ¿cuánto es? Digamos 15. Entonces se ha consumido 5 ml. Así, ya, un ejemplo nomás. ¿Ok? Este es su valor normal, 120 del consumo de oxígeno y 600 de la disponibilidad o delivery de oxígeno. ¿Ya? La FiO2, la verdad no sé si la expiran. Pucha, un cacho, ¿dónde está? Pucha, ya me estaba olvidando. Sí, hay un tema más. Entonces, esto de la FiO2, esta es su fórmula. O se puede hallar litros minuto de oxígeno que quieras dar por 3 más 21. Ya esta es la fórmula general que siempre se maneja. Pero lo que o sea, en un sitio de emergencias no puedes vas a estar con tu calculadorita, claro, pero pues acuérdate de estas variables, va a ser un poco complicado, ¿no? Así que manejas estas tablas, ya manejamos estas tablas donde, digamos, lo que más se maneja son las puntas nasales, donde ves, ¿qué pasa si le doy, qué sé yo, a ver, 3 litros minuto de oxígeno? Entonces, esta 3 litros, ¿cuánto estás aportando? 32% de FiO2. Más sencillo, ¿no es cierto? Y pues, ¿cuánto lo normal, por ejemplo, en nuestro medio, en casos de emergencia, es que se dé 5 litros? Ya se aumente su FiO2 al 40%. Es lo que, pues, por norma, ¿no? O sea, van a leer cuando estén en quinto, por norma se da 5 litros, ¿ya? 40%. Así que les pueden preguntar esto. Pero si es que como es fisiología, les van a molestar ahí con formulitas y demás, así que esta es la fórmula, ¿ya? Tal vez les han dado otra a ustedes. Tal vez aquí se multiplica por 4 y se suma más 20
Esa es otra que también se maneja, más académico, ¿no? 4 más 20. Y creo que sí es un poquito más exacta inclusive, ¿no? Pero ya usen la que les han dado en teóricas, chicos, ¿ya? Y aquí está otras con máscara simple de oxígeno, máscara de inhalación, etcétera. Y estas son las medidas de oxigenación que les medía arterial y saturación periférica. La diferencia de estas es que en la periférica se toma con la oximetría o con el oxímetro de pulso. Este es un método no invasivo, no muy confiable, ya, pero sí se maneja, ¿no? Para los signos vitales y demás. Pero siempre lo mejor va a ser la gasometría arterial, porque esta es pues invasiva, te sacan sangre arterial y pues lo miden eso. ¿Ya? Entonces esta es la mejor, ¿no? Aquí está la PAFI que determina el síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo van a llevar al año. La presión arterial de oxígeno, igual gasometría. Y el gradiente alveolar arterial, ¿no? Que determina o que estudia el intercambio gaseoso pulmonar. ¿Okay? Aquí están una vez más los valores. La PAFI, esto es del COVID-19, que vean aquí cómo manejamos al que se llama el índice de Kirby para poder definir esto, miren, si es que es leve, moderado, grave, en el caso de síndrome de estrés respiratorio agudo, ya sea en el alto, ya sea en la Camacho o ya sea en la zona sur. Diferente, ¿no es cierto? Bastante bonito. Y aquí está el gradiente alveolar arterial, un poquito más de fisiopatología que lo van a conocer al año. Y llegamos a la regulación. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? De lo que hemos visto hasta el momento. Ok. Ya, esto es lo último. La verdad, esto es un poquito más sencillo. Pues estaba ronco, ahora creo que voy a salir más ronco todavía. Ya. Básicamente, en la cual vemos, pues, en el sistema nervioso central, básicamente en el tronco cerebral. Entonces, como está en el tronco cerebral, podemos decir que la regulación es involuntaria. Pero, si bien esta es involuntaria por excelencia, es decir, no nos damos cuenta todo el dato que estamos expirando, cuando queremos darnos cuenta, usamos la parte, la corteza, la parte voluntaria. Entonces, según la regulación, la respiración es voluntaria e involuntaria, ¿ya? Pero voluntariamente no puedes dejar de respirar, ¿no? Difícil. Siempre, por eso el tronco cerebral es pues el encargado de esto, porque puede decir, no, este joven va a querer dejar de respirar y pum, se muere. Pero no, pues no pasa eso. El tronco cerebral da esta información involuntaria, ¿ya? Este estímulo involuntario, básicamente. Entonces, dentro del tronco cerebral, específicamente en el puente, tenemos dos núcleos. Es el neumotáxico y el apnéusico. Y en la médula oblonga, o bulbo raquídeo también se llama, tenemos al grupo ventral, al grupo dorsal y al complejo Prebot-Singer. ¿Okay? Este complejo Prebot-Singer que es como un marcapaso para la respiración, o sea que siempre se está ahí estimulando. Todos estos responden a receptores. Ya hay receptores para cada uno de estos. Y son bueno, aquí están, miran, mecanorreceptores, metaboloreceptores, receptores periféricos y receptores centrales. Estos dos son los más importantes. Los quimiorreceptores periféricos y los quimiorreceptores centrales. Les van a preguntar, y pregunta regalada de examen va a ser esto: ¿cuál de los dos es estimulado por la presión arterial de oxígeno?
ya, o sea, por la concentración de oxígeno. Son los periféricos, el cuerpo carotídeo, ya, el glomo carotídeo, el glomo aórtico inclusive. Entonces, estos son los quimiorreceptores periféricos que detectan la presión arterial de oxígeno. Si esta disminuye, estos ya lo van a reconocer. ¿Listo? Y los quimiorreceptores centrales son estimulados por la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, este dióxido de carbono es bien importante para estimular a los quimiorreceptores centrales. Eso, básicamente con eso ya hemos acabado la explicación más importante de esto, porque de ahí preguntan, pero pues eso sería un robo, ¿no? Falta todavía. Vean, a ver, ¿qué es esto? Esto es el quimio. Un momento. Ya. Ven, es cortito este tema. Entonces, con los quimiorreceptores periféricos, pues llegamos hasta ahí, ¿no? Que la presión arterial de la presión arterial de oxígeno, aquí está, presión arterial de oxígeno, va a ser detectado por estos quimiorreceptores periféricos, el glomo carotídeo, el cuerpo carotídeo, ¿no ven? Ahora, tal vez lo complicadito está aquí, que hay como una especie de vía, ¿cómo se llama? Es vía, ay, se me dio el nombre ahorita, pero es una vía. ¿Qué te lo resumo así? Hay un estímulo, eso tiene que pasar a un centro integrador, ¿no es cierto? Antes, aquí está el estímulo y aquí está el receptor. Entonces, lo que vaya a captar este receptor va a pasar a un centro integrador por una vía aferente. Y de este centro integrador va a llegar a un órgano efector por una vía eferente. Y pues va a haber una acción posteriormente. Entonces, ahorita estamos viendo esto de acá, el estímulo y el receptor. ¿Cuál es el estímulo? La disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Cuál es el receptor? Los periféricos. El aórtico, el cuerpo aórtico y el glomo carotídeo. ¿No? Entonces, estos dos, bueno, el glomo carotídeo no tanto, pero sí el cuerpo aórtico. O glomo carotídeo, ¿no? Entonces, este de acá va a llegar por una vía aferente. Estoy diciendo nervios. Entonces, ¿qué nervios están involucrados? El 9 y el 10. El vago y el glosofaringio. Estos van a llegar al grupo respiratorio dorsal. Aquí está. ¿Ves cómo llegan acá? Y lo van a estimular. Lo estimulan. Entonces dice, che, respira más rápido. ¿Ya? Ah, eso me olvidé de explicar. El grupo respiratorio dorsal es el más importante porque es un estimulador de la respiración. ¿Por qué? De acá nacen nervios, de acá se encuentra el origen real, si se puede llamar así, del nervio frénico, que va a ir al nervio al músculo diafragma. El respiratorio dorsal inerva el diafragma, pero también a los músculos accesorios que hemos visto, ¿no? Todos los que están arriba, los que eran de color rojo, esos también están inervados por este núcleo, ¿ya? Este grupo respiratorio dorsal va a llegar a estimular al grupo respiratorio ventral, ya que cometió un pequeño error. Los músculos accesorios están acá, ¿ya? Los músculos accesorios están en el grupo respiratorio ventral, ¿ya? Esos son los músculos accesorios. Ahí está pues el esternocleidomastoideo, el elevador de la escápula, etc. ¿Listo? Y aquí en el grupo respiratorio dorsal está el músculo diafragma y el músculo intercostal externo. Aunque en mayor demasía, claro, el diafragma, ¿no? Es el más importante. Los dos de arriba, los dos del puente, son el apnéusico y el neumotáxico. El apnéusico estimula al grupo respiratorio dorsal. Se le dice que se expira, hermano. Y el neumotáxico lo inhibe. ¿Ya? Entonces ahí se forman pues dampas, mira.
El grupo respiratorio dorsal dice ya me inspiro, perdón, me activo, contraigo el diafragma, por ende inspiro. En este punto de acá actúa el otro, el neumotáxico. El neumotáxico. Que le dice, listo, ya has inspirado mucho, bro. Y entonces dice, ok, entonces me inhibo, lo inhibe al grupo respiratorio dorsal, por ende disminuye, o sea, ya no hay inspiración y hay las de tracción elástica, la expiración. Entonces ahí está, ¿no? Paso un cachito, inspiración, expiración. Luego vuelve, y otra vez, pa. Luego vuelve, pa, las famosas zampas, ¿no? Y así es como funciona. Ahora, ¿qué pasa si es que yo necesito más oxígeno? Digamos, porque estoy corriendo y estoy trotando. Entonces ahí ya se activa, aquí ves, el grupo respiratorio dorsal activa el grupo respiratorio ventral, que activa los músculos accesorios. Entonces le dice, che, está respirando, está haciendo mucho ejercicio, y ya daremos al pectoral, listo, entonces el pectoral se activa. Y hay más inspiración, y en un punto se llega a inhibir, por ende, pues también hay que se llama expiración. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa, ¿ya? Digamos, el receptor, el quimioreceptor periférico le avisa al grupo dorsal y le dice, che, ha habido una disminución de oxígeno. Y esta respuesta es rápida, es una respuesta aguda. Ya, entonces, pues, o sea, disminuye rápidamente la presión de oxígeno y rápidamente va por esta vía el estímulo y llega al centro integrador. Pero, ¿qué pasa a la larga? A la larga, digamos, si es que estamos en un medio de baja cantidad de oxígeno, aumenta el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, si aumenta el dióxido de carbono, la presión básicamente sería, ¿no? Va a llegar a estimular al grupo dorsal directamente. Ya, o sea, aquí está, ¿no? El grupo dorsal va a ser netamente estimulado por el dióxido de carbono. ¿Por qué? Va a llegar ¿a dónde está? Digamos que esta es la base hematoencefálica. Y aquí se convierte el dióxido pasa. No, ¿qué estoy diciendo? El dióxido de carbono es altamente liposoluble, por ende pasa nomás. Y aquí adentro del líquido cefalo, sí, pues dentro del, cacho. No es dentro del líquido, pero ya ha pasado a la base hematoencefálica, entonces sí serían, ¿cierto? Entonces acá el dióxido de carbono pasa a ser hidrogenión. Y este hidrogenión ya llega a estimular al centro respiratorio, ¿no? Al grupo dorsal ya lo estimula. Entonces, este es responsable de que ya haya más inspiración, o sea, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Por ende, el dióxido de carbono va a querer salirse, ¿no? Es básicamente para eso, para botar al dióxido de carbono, para que haya menos cantidad de dióxido de carbono. Por ende, pues, el paciente o la persona esté menos acidótica como tal. ¿Listo? Aquí está un poquito más de los tipos de estimulación. Vean, los quimioreceptores periféricos se estimulan altamente por la hipoxia y los centrales por la hipercapnia, ¿ya? Pero eso es de manera aguda. De manera crónica, la acidosis estimula en un gran porcentaje a los quimioreceptores. ¿Ok? Listo. Y aquí está tal vez un poquito más explicado, pero con la misma información que les mencioné. Estas son definiciones que tal vez vaya a entrar una pregunta por acá. ¿Qué es eupnea? ¿Qué es taquipnea? Bradipnea, que creo que también ha venido en su ¿qué se llama? En su tareita. Así que si pueden sacar un screenshot porque ayudar. Listo, aquí entramos a parte patológicas, que no es el objetivo ya. Aquí vemos
parte de preguntas pasadas que han venido en pasados exámenes. Miren, la presión parcial de nitrógeno en el aire seco a la altura de La Paz es... Y ahora, pucha, ¿cómo vas a sacar esto? O sea, la respuesta es sencilla, ¿no? O sea, mira, te está pidiendo en el aire seco, entonces tienes que hacer la ley de Dalton, estás viendo la presión parcial, aquí es nitrógeno, entonces por ende multiplicas la presión barométrica. Como es La Paz, se puedes tomar 495, pero si te dijera el alto ya es 460, ¿no? Es diferente. Entonces decir 495 por la fracción inspiratoria, es decir, por 0,79, ¿no? Entonces multiplicas esto y te va a dar este resultado de acá. ¿Mm? Otra pregunta, si duplicamos la FiO2, ¿cuánto será la PiO2 en el aire traqueal húmedo a nivel del mar? Es decir, si la FiO2 normal, ¿cuánto es? La fracción inspirada de oxígeno es 0,21, ¿no ven? Entonces te está diciendo que lo van a duplicar, es decir, ¿cuánto es 0,21 por 2? Esto es 0,42, está duplicado. ¿Cuánto va a ser la PiO2 en el aire traqueal húmedo? Entonces, pues allá, a ver, no tengo calculadora. A ver. Entonces, presión barométrica no dice dónde. Ah, a nivel del mar, entonces ponemos 790, ¿no? Háganlo también conmigo si desean. Esta no tiene negrilla, ¿no? No tiene respuesta. Entonces, presión barométrica menos 47, porque ya estamos hablando de PiO2. Esto lo multiplicamos por 0,42, porque estamos duplicando la FiO2. Y la respuesta es 312. No, estoy... 799, creo que dije 790 en algunos, no, es 760, ¿ok? Entonces la respuesta es el inciso A. Calcular la capacidad de oxígeno, ojo, capacidad de oxígeno con presión barométrica de 450, hemoglobina de 20, hematocrito de 60, respuesta en ml de oxígeno. Ya la respuesta es 26. Ahora, ¿por qué he usado capacidad de oxígeno? Porque multiplica 24 por 1.34. Y esta es una pregunta trampa, porque no sé si les dicen en teóricas esto de la capacidad de oxígeno. Esto lo obtienes multiplicando la hemoglobina por la capacidad de carga de hemoglobina. Por eso dice capacidad, ¿no es cierto? Que es 1.34. Entonces multiplicas esto, 20 por 1.34, y ahí obtienes de acá, 26.8. Calcular la PiO2 del aire traqueal húmedo con los siguientes datos. PiO2, 447, altura 4.500, respuesta ya. A ver, ¿cómo vas a hallar la PiO2? ¿Cuál es la fórmula? Siempre acuérdate de la fórmula. La PiO2 es presión barométrica menos 47 por 0.21. Entonces, ¿qué dato ya nos está dando acá? La presión barométrica. Entonces, eso lo pones acá. Y punto. A ver, lo vamos a poner. ¿Dónde está 47? Menos 47 por 0.21. No dice nada más. Y la respuesta es 84. ¿No ve? Con el dato anterior, pucha, puede ser así, ¿no? Con el dato anterior, calcule la presión alveolar de oxígeno si la presión arterial de dióxido de carbono es de 30 por hiperventilación. Ya, entonces, ya tenemos ese dato que es 84. Esos 84, estos de acá, los vamos a multiplicar. ¿Por qué? Porque básicamente la fórmula de la presión alveolar es repetir esto, les he dicho, ¿no? Es repetir lo mismo, chicos. Repiten todo esto de acá, lo encierran en paréntesis todo y lo multiplican por la presión arterial de dióxido de carbono. Ahora, en algunos casos divididos por 0.8. Ahora, 84 lo vamos a multiplicar por la presión arterial, solamente por esta. ¿Cuánto nos ha dicho? ¿Dónde está? 30, ¿no ven? 30.
No era multiplicar, perdón, era restar. No era multiplicar, perdón, es de estar. Es que todo se da con multiplicación, ¿no veo? Ya, entonces es de estar. Otra vez, mira, presión alveolar es todo esto de acá, lo encierras en paréntesis, todos desde la PB hasta la 0,21 y lo restas con la presión arterial de dióxido de carbono. Así nomás me sale 54. Ya, pero ¿qué pasa si lo resto por 30 entre 0,8? Ahí sí me sale 46,5. Es decir, como que ya se va acercando a 48. Entonces esa es la respuesta, ¿no? 48. Es decir, he usado presión arterial de dióxido de carbono sobre 0,8. Ya ahora hay algunos que usan 0,9, creo, así que depende de ti. ¿Okay? Calcular el oxígeno disuelto, mira. En un paciente que reportan por gasometría arterial, presión arterial de oxígeno 180, presión arterial de dióxido 40. Ahora tú dirás, pucha, ¿cómo es esto? Esto del oxígeno disuelto lo hallas con la ley de Henry, ya, con esa famosa ley de Henry, ¿no? Que dice que, a ver, un cacho, calcular el oxígeno disuelto. Entonces aquí tenemos, ya como era esta ley, así, concentración de oxígeno, ay, carajo, ahí está, por la solubilidad. Entonces, ahí tienes que, pues ya tienes esta presión, ¿no es cierto? Que es 180. Este dato ya lo tienes, que es 0,003. Entonces tienes que hallar esta cantidad. Entonces esto despejas, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y multiplicas. A ver, vamos, 0,003 por 180, ¿no ven? Y la respuesta es 0,54. Mira qué bonito, así te ganas nota, ¿ya? O sea, despejando, esto es conocer la ley de Henry, ¿ya? La ley de Henry, acuérdatela bien. ¿A cuánto aumenta la FiO2 si se administra oxígeno suplementario a razón de 5 litros? Bueno, esto ya es, bueno, en mi caso un poco más de memoria porque es 0,4, ¿no? Les he dicho que cuando se aumenta 5 litros, porque es norma, chicos, y esto tal vez siempre les van a preguntar, por norma, cuando estás administrando 5 litros minuto, se maneja o pues está dando 40% de FiO2, ¿no? De 40%. Ahora, si quieres complicarte, pues ahí haces la fórmula, ¿no? En litros minuto, entonces le ponemos litros minuto, 5 por, a ver cuánto era, a ver. Aquí está, ¿no? Usas esta fórmula, mira, 5 por 3, o 5 por 4 más 20, vamos a usar ya. 5 por 4 más 20. Ahí está, me sale 40. Es decir, 5 por 4, 20, más 20, 40, ¿no? Entonces, si es 40%, ya sin el porcentaje será pues 0,4, 0,40. Entonces, esta es la respuesta. Calcular la presión alveolar de oxígeno cuando un paciente con ventilador, ojos, a un paciente con ventilador se da oxígeno al 100% y a nivel del mar, y la presión arterial de dióxido de carbono es normal. Entonces hay presión alveolar, pues. Y te acuerdas de la fórmula, ¿no? O sea, todo es fórmula acá. Mira, presión alveolar va a ser igual a, paréntesis, dos paréntesis, presión barométrica por 0,20, no, por menos 47, ¿cuál por? Menos 47 por 0,21 es lo normal, pero aquí ya te está pidiendo 100% de FiO2, ¿no? Entonces aquí le pones 1. O si desea 100%, también le pones nomás. Y todo esto lo restas por la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, hacemos esto, háganlo en su calculadorita. Presión barométrica, dice nivel de mar 760, menos 47 por 1, menos, ¿dónde está? Normal de 100. Entonces, ¿cuánto es la presión arterial de dióxido de carbono normal en la costa? Un cuadrado, ¿no ve? 40. Entonces, ahí sales 673 me sale. Pero, ¿qué pasa si a 40 le pongo 0,8? 663. Ahora, ¿qué pasa si le pongo 0,9?
6.68. Y entonces aquí es 0.8, ¿no? Entonces ven, ahí me sale 663, que se acerca a este resultado, 665. ¿Ok? Listo, siguiente. Paciente con ventilación mecánica. FiO2, 1. Presión arterial de oxígeno 200, saturación de oxígeno 99. Calcular la PAFI o índice de Kirby. Ya, esto se halla hallando la presión arterial, o sea, así es PAFI, ¿no? Entonces es PA sobre la FI. Presión arterial de oxígeno sobre la FiO2. ¿Cuánto es 200 entre 1? 200. Así se gana nota, chicos. Ya lo van a hacer bien. Tranquilos, es un examen más, el examen final, ¿no? 200. El gradiente de presión alveolo capilar a nivel del mar es, yo cacho, el gradiente de presión alveolo capilar a nivel del mar. Ya, déjame pensar un cachito con esta, ¿ya? Calcular el contenido arterial de oxígeno en un paciente con oxigenoterapia. Con los, porque ves la parte unidad lo sumas con la parte libre. Entonces, aquí lo sumas, hemos dicho. La fracción unidad es del oxígeno. ¿A quién está unido? A la hemoglobina. Entonces tengo que poner su dato, que es 20. Esto lo multiplico por 1.34, porque es la capacidad de carga que tiene un gramo de hemoglobina. Ya utiliza acá, que es del 100%. Ya. No olviden usar porcentaje, por si acaso, usen porcentaje. Y luego lo suman, ya, con la fracción libre por la solubilidad, hemos dicho, ¿no ven? Entonces, la fracción libre tiene la presión arterial de oxígeno, que es de 300 milímetros de mercurio. Esto lo multiplican por la solubilidad, que es 0.003, ¿no ven? Listo, háganlo en sus calculadoras. Nos vamos 20 por 1.34 por 100%, o 1 simplemente anoten, ya 1, porque es lo mismo, ¿no ven? 1 es igual a 100%. Entonces, esto lo suman más 300 por 0.003. Y la respuesta les va a salir 27,7. Listo, así nomás, chicos. Ya, en un paciente crítico, el volumen minuto alveolar es 4.2. Volumen sistólico, calcular la relación ventilación-perfusión. Ya. Te está diciendo allá el BQ. Entonces, en esta pregunta, ¿cuál es la B? O sea, la ventilación. El volumen minuto alveolar, pues, ¿no vean? Porque ahí te está hablando de volumen de aire por minuto, que es 4.2. Entonces vamos a poner 4.2 litros. El volumen sistólico es 60. Ya, entonces aquí para Q, ¿qué era Q? Flujo sanguíneo. Aquí, ¿qué es Q? Volumen sistólico. Ok, eso es sangre, eso es flujo sanguíneo, ¿no ven? Entonces, pucha, ¿qué anota acá? Y esto es flujo sanguíneo. Entonces, 4.2 los dividimos entre 60. A ver, ¿cuánto sale eso? Ya. Aquí tenía un esdorcillo. Esto es 60 ml, ¿no ve? Entonces esto también tiene que estar en ml. Entonces va a ser 4.200 ml. Ahí, no 4,2 litros, sino 4.200, ¿no ven? Entonces pones 4.200, carajo, sobre 60. Y ahí te sale 70. Si esto pues me sale 70, llevo un 0, pero en el punto hacia la izquierda me va a salir 0,7.
¿ya? De hecho, si es que uso 4.2 dividido entre 60, o sea, ahí sí me sale, ¿no? 0,07. O sea, la respuesta va a ser acá. 0,7 de relación ventilación-perfusión. ¿Listo? Bueno, chicos, a ver, creo que había unas preguntitas más por acá. A ver, aquí está, aquí está. Ay, caramba. A ver, ¿qué más les han pedido? Calcular la presión de inspiración en el aire traqueal húmedo, en La Paz. Ya, aquí, por ejemplo, por acá estoy leyendo un documentillo. Es si te dicen calcular la presión de inspiración en el aire traqueal húmedo, te está diciendo la famosa PIO2, ¿no ve? La famosa PIO2. Entonces, no hay donde perderse. Si no te dice de qué, entonces siempre sacar del oxígeno. Ya ni modo que lo saques del nitrógeno, ¿no ve? Así que del oxígeno nomás. De acuerdo a la ley de Dalton, la presión parcial de dióxido de carbono en el medio ambiente, ya en el dióxido de carbono, mira tú. Entonces acá tienes que usar esto, ¿no ve? Aquí está. Usar esto. ¿Cuánto es el dióxido de carbono? 0,038 o aquí está 0,04%. Entonces tienes que multiplicar, si no dice por la ley de Dalton, entonces por la presión de dióxido de carbono parcial en el aire ambiente va a ser la presión barométrica por 0,04%. ¿Cuánto es la presión barométrica? Nos dice en el alto es 453, entonces 453 por 0,04. Ya ahí tienes tu respuestita. La vasoconstricción pulmonar hipóxica se presenta ¿por qué vasoconstricción en el pulmón? Todavía hipóxica. Ya te está dando la respuesta, ¿no? Porque no hay mucho oxígeno. Cuando no hay mucho oxígeno se produce mucha endotelina. En la mezcla venosa disminuye sobre... ¿ah? La mezcla venosa influye... ya, o sea, el shunt. ¿En quién influye? ¿En el dióxido de carbono o en la presión arterial? La presión arterial de oxígeno, ¿no ven? Listo, y ahí está más de lo que hemos visto. Bueno, más es teórico, ¿no? Bien, donde más me he concentrado sin duda en mostrarles es en esto, pues, de las formulitas, ¿ya? Entonces, hagan las formulitas como las hemos hecho hoy día con estas preguntitas. Así que, y mañana les va a ir bien, ¿ya? Cuidado con esto de la capacidad de oxígeno, o no mañana, sino en su examen les va a ir bien, ¿ya? Cuidado con esto de la capacidad de oxígeno, chicos, que ya saben cómo sacarlo, ¿no ve? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Está todo bien. Gracias, Julián. No, gracias a ustedes más bien. Entonces, esto está hecho pensado para ustedes. Tal vez sí no hemos profundizado mucho, pero hemos visto lo más importante, lo que sí o sí tiene que estar en la cabecita, porque con fisiología al año van a ir bien a fisiopatología. Ya en fisiopatología les van a preguntar estas cositas nomás y pues van a ver dónde ha fallado, dónde no ha fallado, o sea, qué está mal en la fisiología y pues allá van a dar sus deducciones clínicas y posteriormente su tratamiento. ¿Ya? Un abrazo, chicos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Va a ser la otra disertación. Así que éxitos. Te pasen una vez más fisiología de la respiración. Un abrazo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.